Excelente, amigos. Bienvenidos, muy buenas noches a los que nos encontramos aquí. Les agradezco a todos la oportunidad y yo desde la bellísima ciudad de Orizaba, Veracruz, les estoy transmitiendo en vivo el día de hoy con una temática sumamente interesante. Ya les daba una breve introducción a los que nos encontramos aquí presentes y tiene que ver precisamente con un tema que parecería llevarnos de la mano hacia una alegría y un gusto de la infancia, del recuerdo y muchas veces de conexión con mucho de lo que nos puede mover estos dibujos animados que a lo mejor pudimos conectar desde pequeños, en este caso el Rey León, y cómo ese personaje llamado Simba va entre líneas que nosotros tal vez de pequeños o ahora de adultos que podemos tal vez compartirle este tipo de contenidos a los nuestros, nos damos cuenta que existen elementos que son mucho más profundos de lo que simplemente un dibujo animado podría llevarnos. Elementos que conllevan incluso símbolos que han estado presentes a lo largo de las diferentes etapas de la humanidad, símbolos arquetípicos, símbolos que dan forma y que delinean lo que es, de alguna otra manera, esta vida humana, ¿no? Y al final, esta vida humana desarrollándose como lo hacemos de una forma maravillosa, cada quien en su oportunidad personal y única. Es por eso que el día de hoy comparto esta temática como parte de este ciclo, ya les compartí anteriormente, ¿no? De análisis psicológico del personaje que iniciamos con Batman en la sesión número 1, esta número 2 tendremos, como ya les decía, a Simba del Rey León y en esta siguiente sesión vamos a analizar a Harry Potter, por ahí también como personaje central también, ¿no? Vamos a arrancar entonces el día de hoy nuestro análisis, amigos, compartiéndoles algo fundamental. Así como el análisis que realizamos la semana anterior se podía centrar en un eje, y este eje era el miedo. Recuerdan que hablábamos que el miedo era prácticamente todo lo que daba forma y en base a lo que giraba toda la narrativa y le daba fuerza al final, ¿no? El propio miedo que hacía que el personaje tomara la oportunidad de incluso superar su propio temor, ese mismo contraveneno que forma parte del propio veneno, es decir, del propio daño, ¿sí me explico? Entonces, en este caso del Rey León, amigos, el núcleo conlleva el trauma. Un trauma que tal vez nos puede sonar muy familiar porque es un trauma que afortunada o desafortunadamente hemos venido pasando todos en determinadas etapas de nuestra vida. Tal vez todavía, como les digo, afortunadamente no lo vivimos, pero algunos que diríamos desafortunadamente se ha vivido ese famoso ciclo de la vida, que vamos creciendo y vamos viendo cómo los nuestros se van yendo también, cómo los nuestros también van partiendo. Y no es sencillo verlos partir, no es sencillo verlos irse. Nadie ha dicho que lo fuera. Y esta es precisamente una forma muy interesante de poder ver cómo un ser humano va en diferentes etapas de su vida desarrollándose, pero también cómo eh, ese desarrollo puede ser interrumpido por determinados elementos psicoafectivos que van a delinear ahora una nueva forma de ser, de pensar y de actuar, como en el caso de Simba, la muerte de su padre cuando él pues aún era todavía un cachorro, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, esto vamos a analizarlo desde lo profundo, amigos. Vamos a analizarlo desde donde la misma historia nos da, porque ahora hay un par de historias, la historia que es de caricatura y la historia que han hecho como, pues, vamos a imaginar, ¿no? Como un live action, ¿no? Así como una historia un poquito más realista. Y bueno, pues ahí están, ¿no? De ambas historias pues, cambian un poco los diálogos, las imágenes, la zona emblemática igual, ¿eh? Sí, sí hay una pequeña diferencia. Y bueno, ya hay, como dicen, cierta
cierta zona de diferencia en ciertos aspectos, ciertos simbolismos, ¿no? Pero vamos a basarnos el día de hoy en la caricatura como tal, la de los años 90, o sea, con la que crecimos prácticamente, y con la que de alguna forma muchas generaciones también lo han hecho. Todo inicia, y esto es una cosa hermosa, porque inicia dándonos una muestra de lo que la naturaleza puede llegar a darnos. Inicia con una estampa tan hermosa de lo que es la vida en la selva, ¿no? Un despliegue natural de vida de diferentes formas, con diferentes tamaños y con diferentes especies que están acercándose a un evento que va a empezar o que está por empezar, por iniciar, ¿no? Ese evento va a ser la presentación de Simba, precisamente, la presentación del nuevo reino o del futuro nuevo reino, que ahí está y que de alguna manera ya los animales por orden, por jerarquía, porque como ya les hablaba anteriormente y como lo dice el doctor Joseph Campbell, ya existe, amigos, una jerarquía en la naturaleza. Así como las hormiguitas tienen sus hormiguitas guerreras y algunas exploradoras y algunas obreras y algunas reinas, igual las abejas, lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar en este reino ya un poco más amplio, no solo en los insectos, sino en esa amplitud, también hay jerarquías, ¿no? Entonces, desde la pequeña hormiga hasta el antílope, como le decía Mufasa a Simba, tiene que ser respetado, porque ese es parte del ciclo de la vida, todo tiene que respetarse, ¿no? Entonces, inicia la película mostrando el por qué se debe de respetar este ciclo de la vida, ¿no? Porque todas las criaturas están bajo un orden y este orden al final pues tiene una jerarquía que termina en una zona de, incluso pues se mira en una piedra prácticamente sólida completamente, una piedra que de alguna forma habla de estabilidad. O sea, Simba nace en una zona estable, en una dinastía, por así llamarlo, ¿no? Por lo mismo, de repente el castillo, ¿no? De piedra, o sea, algo que es difícil que se caiga, ¿no? En este caso, pues la famosa piedra y detrás la cueva, ¿no? Entonces, eh, es un gusto para todo el reino animal, vamos a imaginarlo, que Simba haya nacido, ¿no? Nadie está molesto, nadie se siente sublimado por lo que va a suceder, al contrario, ¿no? Se sienten felices. Y hay algo que da un símbolo muy interesante, ¿no? Bueno, pese a una criatura que es precisamente el tío Scar, ¿no? Pero ya hablaremos de él en un momento. Cuando llega precisamente Rafiki, que es el sabio, aquí Rafiki toma esa zona arquetípica del sabio, ese elemento, ¿no? Pues es como un chamán, vamos a imaginar ahí en la película. Llega, incluso le pone una línea, un símbolo que le identifica, ¿no? Lo carga, ni siquiera su papá es el que lo lleva a presentar, es Rafiki el que agarra a Simba y lo presenta y cuando lo presenta, los animales pues se agitan, se sienten felices, ¿no? Pero sucede un fenómeno muy interesante, que se abre el cielo de las nubes y sale un haz de luz, por así llamarlo, que pega directamente hacia donde él está. Entonces Rafiki en ese momento comprende, o sea, no solo es la presentación, sino es el designio de algo superior que de alguna manera Rafiki agacha la cabeza y todos los animales se comienzan a inclinar porque se dan cuenta que esto es superior, que este designio, que Simba va a ser el próximo rey, no solo es porque sea el hijo de Mufasa, ¿sí? No solo es porque es el hijo del rey, vaya, sino porque hay algo que todavía posiblemente no lo logran comprender, pero que es superior y que acaba de señalarlo como aquello que tiene que ser. ¿Sí me explico? Entonces los animales no solo se regocijan, sino ahora le rinden tributo, ¿no? Ya como ese rey santo, vamos a imaginarlo, que llega, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se pinta posteriormente esto, porque ya posteriormente a ese símbolo poderosísimo, que son las primeras imágenes con las que te llega, agarran a un Simba, ahora pues que se veía muy tierno y demás, ahora ya un poquito más grande, un poco, vamos a imaginar, pasaron las semanas, y imaginamos por las escenas
que Mufasa le había prometido sacarlo y enseñarle el reino. Entonces él se levanta temprano, todavía no ha salido el sol, y le muerde la oreja y le hace papá, ¿no? O sea, de alguna manera, papá, ¿no? Lo habías prometido, ¿no? Entonces su papá dice, de alguna manera se levanta y cumple, ¿no? Su promesa. Y, y algo muy interesante, ¿no? Se van a mirar el reino y ven el amanecer, ¿no? Entonces comienza a salir precisamente ese sol impresionante y le da una lección impresionante, ¿no? O sea, Mufasa es aquel padre, vamos a imaginarlo, con todas las cualidades, todas las capacidades, incluso genéticamente lo mejor, porque si nos damos cuenta, Scar, pues, pues aunque pareciera que también era su hermano y podía merecer el trono, ¿no? Porque Scar incluso sale en una escena también, su primera escena sale atrapando un ratoncito y sale cantando que nunca será rey. ¿Por qué? Porque acaba de nacer Simba, ¿no? Y obviamente ahí ya está el linaje directo, ¿no? O sea, entonces ya él pues queda ahora más apartado todavía del trono. Pero antes de esto, imagináramos que hubo un designio de quién sería el nuevo rey y Mufasa enseguida se ven y en algún momento pelearon porque de repente hay un encuentro entre Mufasa y su hermano Scar y precisamente le dice, oye, ¿no fuiste a la presentación de Simba? ¿Qué pasó? Dice, ay, era hoy, ay, Dios mío. Y sale esa parte teatral, ¿no? O sea, ese famoso, vamos a imaginar ese histrionismo, esa teatralidad, ¿no es cierto? De repente, ay, Dios mío, esta se pega en la pared. No me digas que era hoy y rasguña la pared. Lo lamento demasiado, ¿no? Se queda él así, y todavía dice el pequeño periquito que ahí anda, ¿no? Por todos lados como el asistente, dice, se te había notificado, ¿no? O sea, se te había notificado, ¿no? Entonces lo volteé a ver con cara como de cállate, ¿no? O sea, de aquí es donde viene un conocimiento, ¿no? Y ser importante, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, le dice, miras ahí, ¿no? Era importante para todos, ¿no? Entonces, eh, se da la vuelta y le da la espalda, dice, no me des la espalda, ¿no? Le dice, no, no, tú no me des la espalda a mí, ¿no? Dice, ¿qué? O sea, se queda Mufasa y dice, ¿cómo? ¿Me estás amenazando? Dice, no, jamás lo haría. Ya sabemos qué pasa, ¿no? O sea, como diciendo, tal vez en algún momento se pelearon y muy posiblemente tuvieron, ¿cómo podríamos llamarlo, amigos? Tuvieron por así llamarlo, tuvieron la decisión de que no era rival para él, ¿no? Y hasta lo dice, en cuanto a la genética, hermano, yo heredé la inteligencia y tú la fuerza bruta, ¿no es cierto? O sea, como diciendo, sé que me dominas, ¿no? Sé que me puedes ganar, ¿no? En cualquier momento. Entonces Scar sabe su lugar y pasa, ¿no? Entonces, después de esto pasa una escena muy interesante porque de ahí nace lo que nosotros llamaremos esa famosa rivalidad, ¿no? Un complejo de inferioridad, tal vez del propio Scar, ¿no? O sea, ese que incluso trata de tener un brote, o sea, vamos a imaginarlo, un ego herido que se ha convertido ahora en un narcisista, ¿no? eh, una persona que se hirió y que ahora toma ese sobreactuación, ese sentirse superior, ese hacer sufrir al otro, ese querer ser controlador, ese ser un manipulador, ¿no? Ese, de alguna manera. Y de alguna forma también, posiblemente un sentimiento de lo que llamaríamos un complejo de Caín, ¿no? Ese complejo de rivalidad muy poderoso que quiero destronar. A lo mejor él posiblemente se sentía rey, ¿no? En algún momento, y cuando tal vez fue la elección de quién lo sería,
o posiblemente él nació ya sintiendo desde un principio que nunca podría ser rey porque ya Mufasa había sido el designado, ¿no? Como si de alguna manera Simba tuviera hermanos pues los hermanos no importarían. ¿Por qué? Porque Simba sería el rey, ¿sí? O sea, ya estaría de alguna forma designado esto. Entonces eso sucede en una dinámica familiar. Si tú te das cuenta, eso sucede muy frecuentemente. Tú nada más pon a dos o tres hermanos y de alguna manera con una mamá y un papá se comportan, ¿no? Incluso cuando crecen y se vuelven, vamos a imaginar, adultos y tienen su familia, tienen las reuniones familiares con los abuelos y tratan de comportarse, de enseñarle modales a sus hijos frente a los abuelos, de hacer todo esto. Pero ¿qué pasa? Que apenas los papás desafortunadamente pierden la vida, pues de alguna forma los hijos terminan por sacar mucha de su verdadera naturaleza y terminan peleándose por propiedades, haciendo cuanta cosa de repente para afectar al otro, ¿no? Tratando de destronar al que de alguna manera era el preferido o el que sentían que lo era. Entonces, todo esto es algo, es una dinámica natural, son una dinámica humana natural que incluso el propio Alfred Adler, ese gran psicoanalista y uno de los maestros también, junto con Sigmund Freud y el propio Carl Gustav Jung, de lo que puede ser eh, esta psicología profunda, ¿no? Entonces, ese complejo de inferioridad tiende a compensar, dice Adler, ¿no? Recuerden que Adler trabajaba con lo que nosotros llamaríamos los fenómenos del circo. Recuerden que Adler fue un personaje que tenía también polio, por lo tanto, él nunca se sintió una persona común. Él se sentía alguien por su condición que no tenía esa misma oportunidad que otra persona. Por lo tanto, cuando él comienza a especializarse, las personas que él comienza a recibir son precisamente aquellas personas que eran los fenómenos del circo, que era la mujer barbuda o el hombre obeso, esto que la gente iba, incluso en el propio circo le vendían fruta prohibida, podrida o determinada cacahuates para ir a aventarle porque para eso lo ocupaban, para ir a burlarse, porque la gente pagaba especialmente para pasar a donde podían verlos de cerca, tras unas rejas, se burlaban de ellos y les aventaban. ¿Cómo imaginan que estaría esa autoestima, esos seres humanos? Pues Alfred Adler estuvo tratando a estas personas durante prácticamente toda la vida, ¿no? O sea, esa fue su más grande contribución, el poder darse cuenta que estas personas con un ego destruido, con un yo muy débil, intentaban compensar sus mecanismos defensivos, intentaban compensar de alguna manera lo que era esa, uh, vamos a imaginarlo amigos, lo que era eh, esa inferioridad que ellos sentían ante los demás, ese sentimiento de no ser lo suficiente, esa burla constante que la gente le daba y que de pueblo en pueblo iban a reírse de ellos, ¿no es cierto? Porque el tren los llevaba a un nuevo pueblo y ahora ahí estaban, ¿no? De alguna manera intentando llevarse un poco más de dinerito y era exponer de nuevo su yo psicológico ante toda esta burla y crítica constante. Entonces, Adler se da cuenta que estas personas compensarán, por ejemplo, en habilidades increíbles, serán acróbatas, serán personas que realicen cosas con mucho talento, como tocar varios instrumentos a la vez, como por ejemplo tener un humor increíble, ¿no? Entonces se vuelven personas que hacen reír a cientos de personas, ¿no? Entonces, Adler se da cuenta que esta compensación es natural, que el mismo cuerpo la hace. Cuando una persona, desafortunadamente, por ejemplo, se queda invidente, pierde la vista, sus otros sentidos compensan a nivel orgánico, se agudizan para que la persona pueda seguir captando la realidad tal como podría hacerlo. Lo mismo sucede cuando un órgano lo donan para otra persona y de repente ese otro órgano que queda es el que compensa. ¿Sí me explico? Todo el sistema ahora se compensa con ese otro órgano. Entonces, así como compensa el organismo, así también la psique, que es un órgano que no vemos, simplemente no quiere decir que porque no lo veamos no exista, como el propio oxígeno que no lo estamos viendo, pero pues prácticamente es la vida.
Entonces, lo mismo está sucediendo con esto. Esa parte es necesaria comprenderla para comprender el personaje de Scar y de saber cómo el complejo de inferioridad, el sentir que Mufasa siempre era aquel que destacaba, que destellaba, que posiblemente ese pelaje, como lo veíamos supremo, ¿no? Esa forma, ese estilo, ¿no? Y cómo pintan Scar, ¿no? Pues con esas manchas, como, o sea, no lucía como ese rey, vamos a imaginarlo, ya por así llamarlo, ¿no? O sea, dentro de lo que podría ser el juicio más severo que pudiéramos hacer, que es literalmente ese primer juicio de verle la figura, ¿no? Entonces, que por cierto es terrible, pero es básico el poder acercarnos y mirar entonces en qué contexto nace este villano, porque es el que va a hacer que la historia dé un giro en un lugar, en un momento y en un espacio muy interesante. Entonces, eh, posteriormente, Simba va a llegar con Scar y le va a decir, tío Scar, ¿no? Ya sabías que voy a ser rey, ¿no? Después de que su papá le enseña, porque le dice, mira, Simba, todo esto que tú vas a ver y hasta donde pega el sol, eso es el reino. Y le dice, Simba, ese es mío, eso es mío. Y le dice, no, eso lo cuidas tú. ¿Sí me explico? Y al igual que todas las criaturas que habitan ahí, ¿no? Entonces Simba le dice, oh, es increíble. Simba se sorprende cuando le enseñan el reino, o sea, todo lo que de alguna manera podría ser en algún momento pues se puede decir, su dominio, como un niño lo vería, como a un niño le enseñas algo, vamos a imaginar, algo que en ese momento no puede tener, un auto increíble. Mira, algún día será tu auto, ¿no? Y mira cómo suena, y mira cómo acelera, y mira cómo das la vuelta, ¿no? El niño quisiera conducirlo ya. Por eso después canta la canción de Quiero ser un rey ya, o sea, está anhelando ya serlo, porque ya le enseñó el reino. Entonces le dice, y esa zona que está por allá, esa zona es una zona oscura, Simba, ¿no? Esa zona no debes de acercarte porque esa zona, de alguna manera, eh, es una zona prohibida, una zona de sombras. Prométeme que nunca irás allá, ¿no? Entonces, Simba, no es que Simba sea prohibido para Simba, sino que Simba, por su inmadurez, aún no puede tocar las sombras. Las sombras son la muerte, las sombras es la carroña, la sombra es donde viven las hienas, ¿no? Donde es el cementerio de elefantes, ¿no? Donde los elefantes van a morir, y, o sea, es un lugar sombrío que Simba de alguna manera todavía Mufasa quiere proteger a Simba de esto. Y esto nos recuerda, por ejemplo, la historia del propio Siddhartha, ¿no? Que cuando era pequeño, pues era un bebé y pasa un sabio y predice que él va a ser el gran Buda, ¿no? Su padre, un gran rey, eh, entonces lo protege, lo sobreprotege. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Ese gran rey, ¿no? Que incluso el propio Mufasa ve que se abre el cielo y que pega ese designio de será ese gran rey, ¿no es cierto? Entonces lo cuida y lo intenta salvar de todo, ¿no? Lo mismo el rey con, con Siddhartha, ¿no? Entonces en el reino le tienen prohibido hablarle de la muerte, en el reino le tienen prohibido a Siddhartha que le hablen del dinero y de cosas banales, del trabajo, ¿no? Entonces él prácticamente crece simplemente conociendo de las artes, de la belleza, de la meditación, de la oración, de cosas que le van a llevar a que, imagina a su padre, pueda llegar a ser ese gran Buda, ¿no? Sin embargo, Siddhartha un día se da cuenta que cae un pajarillo de un árbol y se da cuenta pues que ya no vuela. Entonces le dice uno de sus sirvientes, ¿qué pasa aquí? Le dice, ha perdido la vida, señor. ¿Qué es eso? Pues la vida que tenía se ha ido. Entonces él dice, ¿eso puede pasar? Dice, sí, nos pasa a todos. Entonces Siddhartha se ve un ignorante y sale corriendo, ¿no? Por los caminos a tratar de buscar, ¿no? Huye se imagina, bueno, es que en diversos elementos históricos, vamos a imaginar narrativos, sale huyendo y va a buscar su destino.
Lo mismo aquí, bueno, Simba es cuidado y ese cuidado, esa protección que incluso pone nervioso a su padre, de alguna forma Simba le causa interés, ¿no? Entonces cuando llega con su tío Scar, su tío le dice, ah, Simba, sí, serás el próximo rey, ¿no? Así como con un sarcasmo, ¿no? Yo sí, iré practicando mi reverencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, le dice, sí, mi padre me ha enseñado el reino, ¿no? Dice, ah, qué emocionante. ¿Y te ha enseñado lo que hay más allá en el reino, en la sombra? Dice, no, incluso agacha sus orejitas, ¿no? Sabe que es lo prohibido, ¿no? O sea, sabe que incluso hablar de eso no es bueno, ¿no? Entonces dice Simba, no. O sea, en ese momento dice, no, no me habló de eso. Dice que es prohibido, ¿no? Entonces dice, oh, no, no, es verdad. Es un cementerio de elefantes, no es lugar para un muchachito. Ay, he hablado demasiado. Dice, entonces dice Simba, ¿un cementerio de elefantes? ¿En serio, no? Dice, Simba, prométeme algo. Este será nuestro secreto. Y no lo dirás con nadie y no irás allá. Prométemelo ahora, Simba. Por más que sea algo aventuresco, ¿no? Algo que sea emocionante, prométeme que no, o sea, todavía le rematan. Entonces, Simba, lo prometo, tío, ¿no? Y se va inmediatamente a tratar de planear cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, la siguiente escena sale Nala, esta leoncita, que pues de alguna forma va a ir también creciendo al lado de Simba y en algún momento pues va a ser su ánima, ¿no? O sea, esa parte femenina que va creciendo y que va desarrollándose también con él. Vamos a imaginarlo en el ser humano y de manera metafórica, si lo estaríamos viendo desde la visión del doctor Carl Gustav Jung, estaríamos mirando que pues está ese complemento de femenino y masculino interno en un ser humano, ¿no? Entonces están esos dos masculino y femenino dialogando, por así llamarlo, bebés, ¿no? Inmaduros, y le dice Simba, te tengo un lugar que enseñar, ¿no? Y sus mamás los están bañando, ¿no? Los están bañando sus mamás. Dice, ¿dónde es ese lugar? Dice, no te puedo decir ahora, dice, pero tienes que ir conmigo, ¿no? Dice, mamá, ¿puedo ir con Simba? Dice, bueno, está bien. Mamá, ¿puedo ir con Nala? Dice, bueno, pero si va Sasu, ¿no? Que es ese pajarito que es vamos a imaginar, el secretario del reino, ¿no? El que simboliza muchas veces la razón, el programa, lo que se tiene que hacer, el deberías, ¿no? Entonces, de alguna forma iba persiguiéndolos y apresurémonos, ¿no? Porque entre más rápido lleguemos, más rápido regresaremos, ¿no? Entonces, Simba comienza a tratar de sentir la libertad en ese momento y dice, yo quiero ir a ese lugar, yo ya quisiera ser un rey, yo ya quisiera tener la oportunidad, ¿no? De serlo, ¿no? Entonces, cuando intenta llevarse a querer ser ese rey en medio de su canción, pierde a este Sasú y de repente, genial, lo perdimos, ¿no? Porque va cantando, ya quiero ser un rey, y Sasú le va diciendo, yo nunca he visto a un rey león que no tenga mechón, ¿no? Se le está diciendo como que todavía es un niño ahí, o sea, todavía tiene, es un inmaduro, ¿no es cierto? O sea, y él va diciendo, no, yo ya voy a mandar, yo ya voy a hacer esto, ¿no? Y el otro, pues les digo, es como una razón y le va diciendo, ay, pues todavía te falta mucho, ¿no? O sea, y ahí van en ese juego en donde va cantando y en una de esas lo pierde y se van ellos al camino de las sombras, ¿no? Cuando se dan cuenta, wow, llegan al cementerio, ¿no? De los elefantes y inmediatamente les causa de alguna forma como ese incierto, ¿no? Entonces dicen, no, pues tengo miedo, Simba, le dicen a Alan. Dice Simba, yo no tengo miedo. Entonces, cualquier cosa que pase, wow, ya lanza un rugido muy infantil, ¿no? Entonces oye una risa de una hiena, ¿no? Que se ríe de su rugido, ¿no? Y él se asusta y es donde comienza el momento con las hienas. Parece que ha llegado el desayuno, ¿no? Parece que ya llegó, ¿no? Dice, oh, pero si es el hijo de Mufasa, ellos saben que no deben de tocarlo, saben que no deben de hacer nada, pero también hay un trato en donde esos terrenos son de ellos y nadie debe de ir ahí, y el que llegue morirá. Entonces,
comienza como esa, me imagino, ¿no? Esa forma interna en el ser humano, porque recordemos que todo relato, de acuerdo con Joseph Campbell, anuncia determinados momentos en la vida, amigos. Esto podría ser un prellamado a lo que puede llegar a ser la aventura para Simba. Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando Bruce Wayne cae de niño a ese pozo y posteriormente, ¿qué va a suceder? Van a morir sus padres, ¿no? Esto es como un preludio de algo que va a suceder, de una transformación que va a tener en su vida. Lo mismo esto. Este encuentro con las llenas va a ser el preludio que posteriormente va a marcar la muerte también de su padre. Si se dan cuenta, tienen una línea, ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, en algún momento llega Mufasa, el papá, rescata, es el padre que siempre nos rescata, ¿no? Ya sea el padre físico o el padre celestial, diríamos, ¿no? Que siempre está a nuestro rescate y que ya sea de manera, se podría decir, experiencial o de manera experiencial externa en el mundo o interna, ese padre, esa figura nos rescata, ¿no? ¿Con qué? Con todos sus elementos, ¿no? Que puede tener el padre. Entonces, llega, da un rugido, un zarpazo y manda a las hienas hasta allá, ¿no? Entonces, ay, no sabíamos que era tu hijo, ¿no? ¿Tú sabías que era su hijo? Y dice otra, la hiena que, no, que es torpe, ¿no? O sea, la- ¿qué simbolizan las hienas? Pues las llenas es el rechazo social, es el rezago, o sea, aquello que se alimenta de la carroña, aquello que vive en la oscuridad, aquello que de alguna manera también podríamos decir es el rezago de Gótica, ¿no? O sea, aquel asesino que llega a matar a los Wayne, ¿no? O sea, es aquello que la misma sociedad a veces ha producido, pero que mantiene alejado de todo lo bonito, ¿no? Entonces las llenas representan esa parte, ¿no? Y les dice, él es mi hijo, ¿no? Y dice, "Ah, no sabíamos que era tu hijo. ¿Tú sabías que era su hijo?" Y dice, no, yo no sabía. ¿Y tú sabes? Y dice la llena torpe, sí. ¿No es cierto? Entonces Mufasa se avienta y los comienza a perseguir y literalmente o sea, le deja a uno literalmente el trasero, pues vamos a imaginar, totalmente zarpaseado, ¿no? Que hasta después sale la escena donde dice, mire, no me voy a poder sentar, ¿no? Entonces, eh, les deja la advertencia, la próxima morirá, ¿no? O sea, es mi hijo. Entonces se va, Simba se va y le dice a Sasu, llévate a Nala, ¿no? Tengo que arreglar algunas cosas con Simba. Entonces Simba en ese momento sabe que le va a cargar el payaso, ¿no? O sea, que viene la lección, ¿no? Entonces, de alguna forma, la lección, pues, es la lección que nosotros pensaríamos sería severa, sería un castigo, y en verdad, Mufasa, aquí es donde se revela algo hermoso que es precisamente el que comienza a decirle, mira, Simba, pudiste haber muerto, ¿no? Y te voy a decir algo, algún día vas a ser un rey y pusiste en riesgo tu vida, y no solo eso, sino la vida de Nala. Y un rey jamás pone en riesgo la vida de alguien más, al contrario, la protege. Para eso vas a estar, para proteger la vida, no para ponerla de alguna otra manera en riesgo. Entonces, le señala y le dice, mira las estrellas, ¿no? Le dice, esas estrellas son nuestros antepasados, son los reyes que hubo antes de nosotros. Y todos ellos están ahí, desde ahí nos miran. Ahí se encuentra mi padre, ¿no? Y ahí yo me encontraré algún día. Y tú posiblemente también, ¿no? O sea, lo que le intenta decir, o sea, así que tú debes de llegar a ser yo en ese momento, a ser ese rey sabio, ¿no? O sea, por eso tienes que aplicarte, ¿no? Le intenta dar esa lección y le dice, Simba bromea, ¿no? Y le dice, seguro las hienas se asustaron, dice, el seguro sí, ¿no? Terminan bromeando, se dan un abrazo, una revolcada, ¿no? Vamos a imaginar leoncesca. Y, y cuando te das cuenta, le dice, pero yo solo quería ser como tú, ¿no? No tienes miedo tú. Dice, no, Simba, yo, yo tuve miedo. Dice, ¿los reyes tienen miedo? Dice, sí, yo tuve miedo cuando creí perderte. Y, o sea,
Entonces se da cuenta Simba de esto, ¿no? Y comienza entonces un momento ya desde ahí transformador para Simba, ¿no? Ya desde ahí, como cuando Bruce cae en el pozo y su papá lo recibe y le da la mano y lo saca y le dice, tranquilo, hijo, ¿no? O sea, no tengas cuidado, ¿para qué caemos? Para levantarnos, ¿no? O sea, de alguna manera comienza con esa filosofía, si se dan cuenta es algo muy similar, ¿no? Entonces, posteriormente, después de esta escena, sale precisamente Scar, que llega con las hienas y les dice, "Sí, supe que tuvieron a Simba y lo dejaron ir, ¿no?" Dice, no, tú no supiste, ¿no? Llegó su papá y casi nos mata, cabrón. Y dice, no, pues ¿qué queríamos? Que mataras, o sea, que matáramos a Mufasa, ¿ya lo que querías? Y se ríen. Y dice, pues sí, ¿no? Es lo que quiero. Y comienza a cantar su canción, ¿no? Que pues va a matar a Mufasa, el plan. O sea, en la canción habla del plan y pues las llenas pues le dan seguimiento, ¿no? A lo que va a ser ese plan. Entonces traman, ya saben, la sombra siempre se va a aliar, esa sombra adversa siempre va a buscar aliados, ¿no? Y va a tener formas de poner al héroe en resistencia. Así como el héroe va a tener aliados, va a tener, vamos a imaginar seres, a veces vamos a imaginar mágicos, míticos, que lo van a servir y que van a acompañarle en estas aventuras, enfrentar al lado opuesto. Lo mismo va a suceder con esa parte opuesta, con esa fuerza del mal, por así llamarlo, que va a estar teniendo y reclutando muchas veces a lo que sería estos recursos que van a poner en peligro al héroe, ¿no? Entonces, Scar se alía y pues obviamente nadie va a sospechar del tío, ¿no? Por más que lo veamos resentido, gruñón y medio actoral y melancólico y teatral, pues no sospecharían nada, ¿no? Entonces, Scar lleva a Simba precisamente ahí a un árbol en medio de un cañón. Este cañón en donde va a pasar toda la manada, que ya sabemos esa escena, los que hayan visto la película y los que no, pues es una escena sumamente poderosa, ¿no? Pasa una manada justamente en la línea de un cañón, ¿no? Entonces, pues no puede irse a otro lado y tiene que pasar justo por ahí. Entonces Simba está en el medio de un árbol donde lo deja a su tío y le dice, aquí no te muevas, voy a traer a tu papá porque te trae una sorpresa. Dice, dime la sorpresa, tío, ándale, yo voy a hacer cara de sorpresa cuando llegue mi padre. Dice, no es lo mismo la cara de sorpresa, ¿no? Dice, aparte tu papá no me lo perdonaría, ¿no? Si te lo digo. Entonces ahí lo deja y en ese momento asustan las hienas a los antílopes comienzan a correr y de alguna forma el propio Scar va y le dice a Mufasa, es Simba, ¿no? Está en el medio y los antílopes, el propio Mufasa ya había visto que los antílopes habían corrido de una forma extraña y entonces dice Simba está ahí y los antílopes, ¿no? Entonces comprende de inmediato que está en peligro, va atrás de él y a tratar de rescatarlo y de alguna forma ese cañón, ese momento, es el momento, vamos a imaginar, es el útero, es el parto, es el nacimiento que va a tener Simba, ¿no? Ese cañón hablará de cómo va a renacer ese niñito, en algún momento ese cachorrito, que por un momento está ahí esperando, según una sorpresa, a ser perseguido por los antílopes, a de alguna manera darse cuenta que su padre llega por él, lo rescata, pero desafortunadamente cuando lo rescata el padre, ¿no? Se queda justamente a un costado de donde pasa toda la manada, herido ya porque recibió varios pisotones y prácticamente sobrevivió a todo lo que pudo haber podido sobrevivir en medio de todo eso, y está entonces intentando escalar. Ese escalar lo está llevando a un pequeño risco en donde está saliendo y ve en la punta del risco a su hermano Scar y le dice, Scar, ayúdame, ¿no? Y le dice, claro. Se acerca, le entierra las garras, ¿no? Y de alguna forma a morir, ¿no? Le dice, o sea, te ayudaré a morir. Entonces le clava las garras y cuando las quita, le arrebata las suyas y se va él para atrás, cae
y pues queda ahí aplastado por los miles de antílopes que están ahí y pues ya imaginarán una muerte horrenda, ¿no? Entonces termina esta escena con Simba entre humo, ¿no? Que se acerca lentamente al cadáver de su padre y de alguna manera lo intenta reanimar como cuando esa mañana le pedía que le enseñara el reino, ¿no? Mordiéndole la orejita y moviendo su patita y pues esta vez Mufasa no reacciona, ¿no es cierto? Esta vez Mufasa no tiene ese gusto, ¿no? De poder continuar con él viviendo, ¿no? Entonces Simba se da cuenta de esto y se asusta. Es un momento clave para la historia, no solamente de ese momento para el personaje de Simba, sino para todo lo que va a venir en el futuro, porque detrás de la polvadera y de todo lo que era la bruma que habían dejado estos antílopes, llega Scar, ¿no es cierto? Y ese Scar llega precisamente eh, tratando de mantener lo que podría ser el trauma inicial de Simba, porque ya por sí solo el ver a su padre ahí tendido es un trauma terriblemente severo. Y llega precisamente Scar y le dice, pero ¿qué has hecho, Simba? ¿Cierto? Fíjense las primeras palabras que le dicen, pero ¿qué has hecho? Entonces le dice, nada, o sea, yo estaba aquí, casi casi estaba esperando, pero mira lo que tus acciones han llevado. ¿Qué diría tu madre, no? Inmediatamente le pone la escena de alguna manera, ¿qué diría tu madre de que por tu culpa murió tu padre, el rey? Y en ese momento, el conflicto que empezaba a ser un trauma severo por duelo, por pérdida, se amplifica a una culpa que ya imaginarán cómo se generará, amigos. Una culpa que le lleva a Simba a una confusión terrible, una culpa traumática, donde le dice, ¿sabes qué, Simba? Yo te comprendo. Si yo no quería hacerlo, yo no sabía. Si yo lo sé, pero ellos no lo entenderán. Huye, vete de aquí. Entonces Simba comienza a correr un poco todavía confundido y para que se decida a huir, el propio Scar manda a las hienas a perseguirlo y a deshacerse de él, porque esa era la misión, desháganse de él. Entonces las hienas lo persiguen, entra en una zona de espinas, las hienas se espinan, ven que él puede salir porque es pequeño y pues dicen, morirá, porque se va hacia una zona que prácticamente está desolada y va a morir. Si regresas, te matamos, ¿no? Entonces, de alguna manera se acercan, me imagino, con un descaro a decirle, Scar, ya nos deshicimos de él. Entonces, Scar toma el reino. De alguna forma, pues ahí podríamos mirar cómo eh, cómo la sombra se apodera, ¿no? Entonces de lo que podía ser el orden, porque si Mufasa representaba el orden, la justicia, el cuidado del ciclo de la vida, lo que representa Scar, pues es precisamente esa injusticia, ¿no? Una tiranía, un desorden, ¿no? Comienza incluso a ensombrecer lo que va a ser el reino, lleva a las hienas, ¿no? Les dice que lamenta mucho la muerte de Simba, porque también él habla de que murió Simba y murió de alguna manera Mufasa y que pues él con todo el dolor de su corazón será cargo de la manada, ¿no? Y que para proteger mejor el reino las hienas ayudarán ante cualquier enemigo, ¿no? Entonces instaura las hienas y pues ahí les da su premio, ¿no? Que era pues hacerlas valer, ¿no? O sea, hacer valer a ese despojo social, vamos a imaginar, es una naturaleza activa como necesidad social en toda sociedad, incluyendo la más primitiva, ¿no? O sea, es eso que siempre se despoja socialmente, siempre va a querer pertenecer, porque como eso, precisamente aquello que se es rechazado, siempre va a buscar ser, ¿no? Y de alguna u otra manera manipulará, buscará cómo, pero entrará en las entrañas de la propia sociedad, y en este caso
así, a través de una persona, en este caso un personaje, ¿no? Como Scar, que ya lo veíamos, pues un narcisista con un ego muy herido, que ahora, pues, la verdad es que, pues, mantiene una forma, una razón sumamente terrible, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino comienza a desordenar todo lo demás. Entonces Simba, pues, se lleva hasta lo donde puede su cuerpo y llega hacia una zona semidesértica. Ahí lo encuentra precisamente esta pareja simpática de Timón y Pumba, que lo van a encontrar y está muerto, ¿no? Lo ven y dicen, ah, si no, está vivo. Cuando lo ven bien, dicen, "Ah, es un león, vámonos, ¿no?" Y dice Pumba, pero es un cachorro, vamos a adoptarlo. Pumba representa el sentimiento, Pumba va a representar el afecto, Pumba va a representar eso que de alguna manera brinda esa calidez, ¿no? Incluso lo materno, vamos a imaginar. Y Timón, pues va a representar la razón, el intelecto. Si se dan cuenta, pues es una suricata y las suricatas por lo regular trabajan en equipo, en grupos. Y él es una suricata solitaria que hizo equipo con un jabalí, o sea, de alguna manera es un rebelde y aparte es un ego, o sea, es una persona con un ego desarrollado también. ¿No? Si se dan cuenta, no quiso pertenecer tal vez a los suyos, ¿no? De hecho, no se cuenta la historia de Timón como tal, pero Pumba sí cuenta su historia, ¿no? Cuando de repente, bueno, en este caso le dice, "Oye, Pumba, podría servirnos, ¿no? Podría servirnos, vamos a llevarlo a un oasis, ¿no?" Entonces lo llevan a una sombrita, porque ahí estaba en el pleno sol, y ya medio le echan agua y reacciona y le dicen, hey, ¿qué pasa contigo, no? Dice él, no, pues prácticamente seguiré mi camino, o sea, y me voy a morir allá, ¿no? Le dicen, bueno, pero ¿por qué? No, dice, no quiero hablar de eso. Una persona cuando está en medio de un trauma no fluye, no habla. Y miren, muy posiblemente el trauma me lleva a lo que llamaríamos una adicción. Miren, la palabra adicción quiere decir que no hay dicción. Adicción, o sea, no hay dicción, no hay expresión. Por eso, de alguna otra manera, el que nosotros no expresemos, por eso la adicción es lo no expresado, es lo no dicho, es lo no revelado, pero también es lo desconocido para mí, lo que no tengo idea. Por eso me manipula esa droga, esa sustancia, ese alcohol, esa persona que es codependiente, o sea, me manipula esa comida que es el azúcar, esa grasa, lo que es lo que me pueda llegar a ser mi adicción. Entonces, yo no puedo, no tengo dicción, ¿sí me explico? Entonces, en este caso, el trauma de Simba le deja sin dicción, no habla, si él no quiere caminar y se va, gracias por revivirme y se va, ¿no? Entonces se acerca y le dicen, tranquilo, no te preocupes, nosotros también somos fugitivos, estamos huyendo. Dice Simba, sí, dice, sí. Entonces Pumba le cuenta su historia, ¿no? Y una historia triste, ¿no? Que es la historia de que lo rechazaron por su olor, ¿no? Se lo rechazan por su olor y de alguna forma eh, él pues le destrozan el corazón, ¿no? Pero pues se acopla con Timón y crea, pues, se podría decir, su propia tribucita, ¿no? Su propio ah, acompañamiento, ¿no? Entonces le dice, tú puedes unirte a nosotros, ¿no? Entonces comienzan a mostrarle un nuevo estilo de vida a la que se va a adaptar porque pues obviamente Simba había crecido bajo ciertas normas, como un rey incluso, ¿no? En ciertos aspectos, y ellos pues viven bajo la filosofía de la Hakuna Matata, ¿no? Que es una forma de relajar todo, ¿no? Dice, mira, si la vida te da la espalda, ¿no? Si la vida te da la espalda, tú no tienes por qué estresarte, ¿no? Tú no tienes por qué ponerte mal. Cuando la vida te da la espalda, tú tratas simplemente de relajarte, ¿no? Trata de darle también la espalda, no tienes por qué responsabilizarte de eso,
de ese pasado. Y entonces relájate, la Hakuna Matata es como la filosofía de aquella persona que a veces está en el medio de, ¿cómo podríamos llamarlo, amigos? Del puer eternus, como lo hemos llamado anteriormente. Ya esto tal vez lo he explicado en algún momento, quiere decir esa persona que todavía no puede madurar, esa persona que se la pasa a veces dependiendo ya sea de una herencia que le dejan sus padres o de los propios padres, o dependiendo de alguien más, un hermano mayor o de la familia en general, ¿no? Entonces, esa persona que todavía no ha tomado la responsabilidad, ¿no? No te enfrentas a la vida, aunque lo intentas, te da temor y de alguna manera dependes todavía de cierta confort o de cierta comodidad. Entonces, hay algo que te lo da todavía y eso es indiscutible para ti. Por eso siempre sigues recurriendo ahí. Entonces, es esa sensación como de, ¿para qué me responsabilizo? ¿Para qué tomo en serio esto? ¿No? Mejor la vida, pues, termino viéndola como, pues, literalmente algo que no debe de tomarse en serio, algo que literalmente debe tomarse relajado. Entonces, ya te los imaginas, ¿no? A lo mejor a estos Hakuna Matata, ¿no? A Timón y Pumba en la selva comiendo hongos, ¿no? Tal vez algún alucinógeno, o sea, ¿te imaginas? Des- Vamos a imaginar llevándose hacia eso, ¿no? Hacia ese punto donde literalmente la vida no es pesada, ¿no? Me salgo de esta realidad y por un momento detengo el tiempo en esto. Entonces, viscosos pero sabrosos, llega como la filosofía de, de esto, ¿no? Del cambio de hábitos, ¿no? Se da cuenta que es eso que tiene que dejar una vida atrás, porque obviamente Simba pues es un carnívoro. Imagínense dejar el instinto detrás, ¿no? O sea, no nada más fue un cambio, es dejar el instinto detrás. Entonces, de alguna manera, para Simba no va a ser algo sencillo, ya lo imaginaremos. Pero el Hakuna Matata, que es pues estos símbolos, este viscoso pero sabroso, que es símbolo también de tal vez posibles psicotrópicos, o sea, es lo que lleva a que él pueda de alguna manera entrar en esta onda y se ve que van bailando, van cantando y va creciendo Simba en el camino. Ustedes recordarán esa escena mítica, ¿no? De la película donde la canción lleva hacia el crecimiento de él hasta que al final se avientan como en un pequeño laguito, un estanque de agua y ahí está ya Simba totalmente grande, ¿no? Y adulto, siguiendo la Hakuna Matata, comiendo lo que comen ellos, viviendo esa vida, disfrutando, literalmente sale del lago con todos los pelos mojados, ¿no? O sea, comienza entonces como a representar ese adulto que no ha podido crecer en sí, pero que tampoco la ha pasado mal, o sea, ha vivido una vida, vamos a imaginar, placentera hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en otra escena sale precisamente este Rafiki, que le llega del viento un pelo, lo huele, es un pelo de Simba, ¿no? Entonces se pone muy contento porque se da cuenta que Simba está vivo, ¿no? Y es que Simba en algún momento en la noche está viendo las estrellas con Timón y Pumba, así después de bañarse y de estar felices ya de adulto, y le dice, Timón, ¿ustedes qué creen que sean las estrellas? Dice Pumba, son esferas de gas, ¿no? Y dice, contigo todo es gas, ¿no? Dice Simba, alguna vez alguien me dijo que las estrellas son nuestros antepasados y que desde ahí nos ven y nos cuidan. Y voltean y se ríen ellos, ¿no? Timón y Pumba. Dije, pero qué sarta de estupideces, ¿no? ¿Quién fue el torpe que te dijo eso, no? Entonces Simba se ríe un poco, así como de, sí es cierto, ¿verdad? Es una torpeza. Y se levanta y se va, ¿no? Y ellos se quedan como diciendo, ¿qué dijimos, no? Simba se siente
porque se da cuenta que ellos, pues a pesar de que han sido aquellos que con los que ha compartido ese desarrollo de vida, no son su familia. De alguna manera, ese eterno adolescente comienza a hacerse un poco más consciente de alguna manera de lo que tiene como originalidad. Yo soy algo más que esto, ¿no? Aquí nunca voy a poder encajar, no me van a entender, no van a saber de mi padre, ni nada de eso, ni lo que me duele. Entonces, en ese está donde sopla el viento, porque comienza literalmente en una zona muy personal, Simba, donde él habla al cielo, ¿no? Y dice, tú prometiste que ibas a estar ahí, ¿no? ¿Dónde estás? Le dice a las estrellas. Entonces corre un aire y ese aire es el que posiblemente, vamos a imaginar, lleva ese pelo que le llega a Rafiki. Rafiki se da cuenta que Simba está vivo y hace, ¿no? Una gran fiesta, ¿no? Se pone feliz y se va en busca de él, ¿no? Entonces el presagio del retorno del rey, ¿no? Abum Bawi, está ahí bailando, ¿no? Feliz de la vida. Y en esto, pues las leonas del reino ya literalmente no hay comida, no tienen nada más y se tienen que ir a aventurar a buscar alimento más allá, porque en el reino ya no hay animales, ya todo se acabó, ya algunos animales se fueron, otros hubo, vamos a imaginar, irresponsabilidad y se consumió de más, ¿no? Las hienas consumieron todo, lo que antes era el ciclo, el respeto que tenía Mufasa se rompió, ¿no? Entonces ya las leonas, que son las que traen alimentos, se van lejos a cazar. Es por eso que Nala llega hasta allá, hasta los lugares en donde Simba se encuentra, y Nala se encuentra a Pumba, ¿no? Y lo comienza a perseguir, ¿no? Y de repente lo defiende precisamente Simba, comienza a pelear con Nala, y se da cuenta que es Nala, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque Nala le gana y siempre lo vence como antes lo vencía cuando era niño, ¿no? Entonces le dice Nala y Nala le dice, ¿quién eres? ¿No? Yo soy Simba. Simba, pensamos que estabas muerto, ¿no? Vaya, qué increíble, estás vivo, eres el rey, ¿no? O sea, tenemos rey, ¿no? O sea, sorprendente y se alegra mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, comienza este momento donde el ánima y el ánimos, pues, diría Carl Jung, lo femenino y lo masculino se vuelven a reencontrar, ¿no? Esa parte interna se vuelve a formar y comienza a haber un reconocimiento, ¿no? Del yo. O sea, al reconocer a Nala, al reconocer Nala a él, o sea, el yo se vuelve a integrar de alguna manera. Recuperamos de alguna manera esa esencia de león porque él recuerda, se defiende como león. Tenía tiempo que no se defendía contra un león así, ¿no? Entonces recuerda que es un león, su capacidad de enfrentar el mundo como león vuelve. O sea, Nala, que es el ánima, le trae de nuevo mucho de lo que es su, porque el ánima, que es lo femenino, va a representar lo primario, va a representar lo materno, va a representar muchas veces el inicio, va a representar el origen, va a representar aquello que de alguna manera es mi esencia original. Entonces Nala llega como símbolo de regresarle, que es un león. Tú estabas haciendo, comiendo bichos y ¿por qué, güey? Si eres un león, cabrón. ¿No es cierto? Entonces le dice Simba, pues ¿sabes qué? Es que yo vivo bajo Hakuna Matata. Yo como bichos y yo no tengo por qué regresar. Y ese es el famoso llamado, ¿no? Lo que llamaríamos el llamado a la aventura, ese nuevo llamado, porque el primer llamado a la aventura fue cuando él muere su padre y él de alguna manera se queda ahí pequeño, ¿no? Como el propio Batman, cuando mueren sus padres, es el primer llamado a la aventura, pero no es hasta que él toma la iniciativa de irse, ¿no? A ese lugar de las sombras a entrenar, que en realidad es el llamado a la aventura, ¿no? De Bruce Wayne. En este caso, pierde Simba a su padre, se va con Timón y Pumba, de alguna manera a distraerse del mundo y del dolor, anestesiar por un momento el dolor, porque muchos así nos pasa,
es el momento de anestesiarlo con bichos raros, por así llamarlo, ¿sí? Y cuando te das cuenta, llega la realidad. Entonces, ¿quién llega? Nala, que es la realidad, eres el rey, güey. Tienes que volver a tomar tu lugar y tienes que salvarnos de lo que está pasando, ¿no? Tu madre sufre, o sea, Scar ha sometido a todos a un régimen terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera, Simba le presenta a Pumba, a Nala y a Timón, y es como esa unión de la fantasía con la realidad, ¿no? Es cuando una persona se da cuenta que vivía en un mundo fantasioso, pero también que tiene que vivir en el mundo de la realidad. Por más que yo quisiera vivir en mi fantasía, por más que yo quisiera hacer de esa fantasía mi realidad, tengo que cumplir con responsabilidades. Tengo que darme cuenta que eso es lo que de alguna manera el mundo me tiene presente en mi vida, ¿no? Entonces, el unir esas dos partes, el que se presenten, el que no se hagan daño, porque ya no ataca de alguna manera, y lo dice Timón, no confío en ella, ¿no? O sea, ya no ataca Nala a Timón y Pumba, ¿no? La razón que ataca a la ilusión, la razón que ataca posiblemente a lo que puede ser la fantasía del ser humano, que a veces la fantasía te salva, a veces la fantasía te distrae de lo que puede ser el trauma. Me fantaseo con esto, me llevo a tal lugar, ¿no? A veces así funciona, como un aliciante, como un bálsamo, como una cremita hacia la llaga de dolor, ¿no? Pero en este momento Simba tiene que tomar responsabilidad y le dice, tú eres el rey, tienes que ajustar tu realidad, ¿no? Entonces dice, yo no soy el rey, yo vivo aquí en la Hakuna Matata feliz, ¿no? Le dice, todos te necesitan, te extrañamos. Entonces, es una confrontación con su verdad, porque en ese momento él comienza, pues de alguna manera, a dar una integridad acerca de lo que es su verdad. Y Nala lo convence, porque de hecho comienza la canción de esta noche es para amar, ¿no? O sea, Nala, vamos a imaginar, le hace el amor a Simba, por así llamarlo, lo convence, ¿no? Esta noche es para amar, todo listo está. Entonces, Nala le enseña lo que puede de alguna manera es el ser un hombre, el ser formal, el tomar su lugar, ¿no? Y Simba después de esto eh, pues toma ya, vamos a imaginar una representación mucho más, eh, imaginariamente hablando, mucho más de su lugar, ¿no? Que debe de ser. Entonces, Timón y Pumba lloran, ¿no? Porque van a perder a Simba, ¿no? Él dice, domado él está el león, están cantando, ¿no? Domado está el león, ¿no? Y lloran, ¡ah! De que, pues, de alguna manera se dan cuenta que Simba, pues, de alguna forma se enamora, cae ahí, ¿no? En esta zona. Se ha ido de alguna manera su cachorro de la fantasía, ¿no? O sea, ¿por qué lloran? Porque es ese mismo ego interno que a veces nos hace que nosotros querramos seguir en la fantasía, pero ya estamos en la puerta de la madurez y nosotros mismos lloramos cuando nos damos cuenta que ya tenemos que salir del mundo, que ya tenemos que tocar. Esto a veces es el mundo que el joven de repente se va de casa de sus padres y a pesar de que es algo que le emociona, le duele todavía porque ya se enfrenta a la verdad, ¿no? Entonces, es aquí donde esa parte interna le llora, ¿no? Incluso en las bodas, si se dan cuenta, tocan la marcha fúnebre cuando se está de alguna manera el novio, ¿no? Con los amigos lo cargan, le quitan los zapatos porque se va a morir ya, ¿no? Es una muerte ante lo social y se queda de alguna forma con esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya esa unión con la pareja mata esa otra parte que podía ser el Hakuna Matata, la inmadurez, no todo esto. Entonces, por eso que ya se casó, ya se amoló, ¿no? Dice la frase en Los amigos de la boda, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, vamos a imaginar, le vuelve a insistir Nala y le dice, toma tu lugar, y en ese momento ya su negación ya es muy débil porque ya lo convenció, ya, o sea, ya tiene mucho más, ya le dijo que su mamá sufre, ¿no? Entonces le dice, no puedo regresar, le dice él, ¿no?
no puedo cambiar ese pasado. O sea, entonces le dice ella, pues no es que tengas que cambiar el pasado, es que tienes que hacer algo ahora. De alguna manera, siempre dijimos que nos cuidaríamos, ¿no? Le recuerda sus promesas, ¿no? Del pasado, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones. Entonces, Simba está desorientado, no sabe qué hacer, está ahí todavía en el medio del momento. Rafiki lo encuentra esa noche y le dice, ¿quién eres tú? ¿No? Y, y Rafiki como que se porta como un loco primero, ¿no? ¿Quién eres tú? Le repita. Y Simba, no, ¿quién eres tú? No, ¿quién eres tú? Le dice, ¿no? Le dice, tú eres un loco, ¿no? Ni siquiera me conoces. Dice, claro que te conozco, eres el hijo de Mufasa. Dice, ¿tú conocías a mi padre? Dice, corrección, conozco a tu padre. Dice, lamento decirte, pero él ha muerto. Dice, no, él está vivo. Dice, él está vivo. Dice, claro, ven aquí, te lo mostraré. Y comienza entonces ese momento mágico, maravillosamente hermoso, en donde esa parte interna, ese sabio interno, ese arquetipo de la sabiduría interna que muchos de nosotros a veces vetamos porque esa intuición la creemos una locura, o a veces llega en forma de otro ser humano, que nos llega un maestro, un guía, un propio padre, es una persona que nos llega a orientar de alguna manera, un guía espiritual a veces. eh, y nos lleva a mirar nuestra verdad. Entonces le dice, está ahí, ¿no? Y le enseña un pequeño lugar del lago, ¿no? Entonces se asoma a Simba y dice, ahí no está mi padre, ese solo soy yo, ¿no? Dice, no, mira bien. Y le empieza a mover el agua con el dedo y se ve su padre, ¿no? Se ve él en su padre. Entonces le dice, él vive en ti. Una frase poderosísima. Toma entonces tu lugar en el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, Simba comienza a aceptar su verdad, recuerda quién es y de alguna manera tú eres el hijo del rey verdadero. Como una, es como una cercanía a lo que muchos de nosotros tenemos como lo que llamaremos epifanía, cuando nos damos cuenta que realmente tenemos la oportunidad de gran potencial y que dentro de nosotros está dormido todo eso que antes hacíamos y que lográbamos realizar como proezas y demás, que incluso a veces eran para el mal o demás, ahora las tenemos con una gran sensación y sentimiento impresionante que puede llevarnos precisamente a una zona muy interesante de poder tomar nuestro lugar en ese orden de la vida. Y ese orden de la vida ya no es otro que este, tomar nuestro lugar. Entonces, Simba se va a tomar su lugar, de alguna manera enfrentar el pasado. Perdón, al enfrentar el pasado, o huyes o aprendes, ¿no? Le intenta decir este sabio, ¿no? O sea, va a doler, siempre va a doler, eso sí, pero puedes huir del pasado o puedes aprender de él en este caso. Entonces, Rafiki llega como una forma, como un maestro para poder enseñarle a Simba que su pasado no tiene por qué ser doloroso, sino tiene que aprender de él. Entonces voy a regresar. Simba se encuentra entonces con el reino porque le avisa a Nala y a Timón y a Pumba y ellos se van allá también y se encuentran y ven el reino devastado, ¿no? Un mundo interno destruido, no vamos a imaginar después de una crisis que de alguna manera no atendimos, porque Pumba, Timón, no solamente representan aquella zona relajada del yo, sino representan que cuando una persona vivió una crisis, por ejemplo, en este caso, perder a su padre, Simba, se refugia en el Hakuna Matata, no en la responsabilidad, no en el hacerse cargo, ¿no? Entonces, su mundo interno aparentemente pareciera que está disfrutando, pero en realidad lo que está sucediendo es que está derrumbándose, está colapsándose, tal como el reino que Simba dejó y que cuando regresa ya es sombrío, ya solamente huele a muerte, ya literalmente no hay vida de ningún tipo. Ya entonces llegamos a lo que llamaríamos las obras de nosotros, ¿no?
Tal vez de alguna forma no podamos cambiar el pasado, pero a partir de esto que tenemos podemos hacer algo de esto, ¿no? Podemos hacer algo de esto mismo. Entonces le dice Timón, ¿peleas por esto? O sea, por esto vas a pelear. Dice, le dice a Simba, ¿no? Dice, este es mi hogar. Sí, por esto voy a pelear. Entonces le dice, yo pelearé contigo, ¿no? Esas alianzas que en su momento también se van a dar para como Batman tenía, por ejemplo, a Alfred, ¿no? O a este otro maestro de la tecnología que le ayudaba con sus baticosas, su batitecnología, ¿no? Que de alguna manera le ayudaba, ¿no? Entonces, era por eso que Simba llega ahora con Nala, ¿no? Con su ánima, ayudándole con esa parte intuitiva, femenina, poderosa, ya integrado, también con la fantasía y con la realidad entre Timón y Pumba, con pensamientos y sentimientos que representan cada uno de ellos. O sea, llega con elementos mucho más integrados, ya vemos. Entonces, cuando de repente Sarabi, la mamá de Pumba, está en escena con Scar y le dice, ya no tenemos comida, ya muchos están yéndose y creo que tenemos que irnos con ellos, ¿no? Dice, no, nos quedaremos, ¿no? Yo soy el rey. Entonces dice, pues no parece que lo seas. Dice, yo soy el rey, ¿no? Entonces le dice ahí, si fuera la mitad de rey que pudo haber sido, ¿no? Mufasa, entonces voltea molesto por ese complejo de inferioridad desde un principio y le lanza un zarpazo, ¿no? En ese momento a Sarabi, ¿no? Y Simba lo presencia y marca el alto, entonces lo voltean y nada más ven la sombra y dice Mufasa, ¿no? Lo confunden con su papá porque es idéntico, ¿no? Dice, eres tú, ¿no? No, Simba, ¿no? Entonces comienza de alguna manera a pelear, ¿no? O sea, la famosa pelea o ceder, ¿no? Aquí y le dice, no, pues yo tuve presiones para gobernar, ¿no? Comienza, como sabe Scar que no puede con la genética del propio Simba, porque es la misma que tenía su papá, ni siquiera se mete en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No, tuve presiones, ¿no? Las hienas querían matar a todos, ¿no? Por eso yo tuve que poner un orden, ¿no? Entonces tuve que, era ceder o pelear. Entonces, de alguna manera le dice, pero pues tú que regresas, ¿no? Y tú regresas, ¿qué regresas reclamando si eres un asesino? Tú mataste a Mufasa, ¿no? ¿A poco no lo saben? Dile a todos, ¿no? ¿Cómo mataste a Mufasa? Entonces, toda esa fuerza con la que llega Simba, todo ese poder con el que llega ahora sintiéndose seguro, en ese momento se desinfla, ¿no? Es cuando de repente estás a punto de enfrentar ya la situación crítica, ya hacerte cargo, y de la nada algo, un sentimiento, una sensación, un recuerdo, nos vuelve a pegar y literalmente todo lo logrado comienza a parecer que no hay nada. Entonces le dice, sí, dile a todos cómo fue tu culpa que mataste a Mufasa. Y dice Simba, sí, fue mi culpa. Y le dice su mamá, dime que no es cierto. Toda su mamá le echa leña, ¿no? Se acerca y le dice, dime que no es cierto, ¿no? Entonces le dice Simba, sí, yo maté a mi padre, ¿no? Fue mi culpa, ¿no? Pero yo no quería que así sucediera, ¿no? Y le dice Scar, tú lo mataste y eso es lo que importa, ¿no? Entonces eres un asesino, 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 ¿no? Tú lo mataste. Entonces, de alguna manera, ahí comienza a pelear con las hienas. eh, de alguna manera, hay un momento donde Simba está siendo vencido, vamos a imaginarlo. Todos pelean, pelea Timón, Pumba, ¿no? Pumba de repente, alguien le dice, es un puerco, ¿no? Dice, no, soy un cerdo decente, no un puerco, ¿no? Se enoja, lo enfurece, va y ¡pac! Agarra dos o tres llenas de cajón, ¿no? Entonces, todos pelean, o sea, ahí es donde nosotros hablaremos de que, pues todos tus recursos, cuando estás en el medio del evento crítico, peleando contra tus propios demonios internos, contra tus propios mufasas internas, puedes de repente, tus propios scars internos, perdón, estás de repente luchando contra ti mismo
pues luchas con todos tus recursos, inteligencia, astucia, todo lo que tengas, ¿no? Entonces el corazón ahí sale, todo esto, ¿no? Entonces el enojo, ¿no? Entonces, en ese momento está a punto de perder Simba y se acerca a Scar y le dice, ¿no? Está igual ahí, le dice, es interesante porque de esta manera yo maté a tu padre. Entonces Simba oye esas palabras, ya se sentía vencido, ya estaba caído el héroe, cuando esas palabras lo vuelven a levantar, porque se da cuenta que tiene por qué pelear, por qué vengar, ¿no? Le da la vuelta y lo vence, ¿no? Y diles a todos que eres un asesino, diles a todos, porque eso también le quita la culpa a Simba, ¿no? Entonces, de alguna forma, diles a todos y sobre todo a mí, grítalo para que yo te escuche que yo no soy un asesino. Entonces lo grita y dice, no me vas a matar, ¿verdad? Y le dice, no lo haré, no te mataré, tal como el propio Bruce no mata de repente a Sakul, ¿no? O sea, lo deja y dicen, pero tampoco haré nada, ¿no? Entonces, no soy como tú, le dice Simba. Se voltea a Simba, Scar lo traiciona, le echa un polvo de cenizas en los ojos y comienza entonces la pelea de una forma ventajosa, por así llamarlo. Al final, termina Simba ganando, lo avienta donde están las hienas que habían escuchado que Scar les había echado la culpa, fueron ellas las que hicieron todo esto y ahora Ahora lo no. terminan Mira, así. Entonces, eh, pues esta escena termina por eh, llevar a Simba al final con reunirse con su madre, con Nala y con todos como iniciando de nuevo eh, esta oportunidad, ¿no? Al final termina la película, amigos, con una escena muy hermosa, una escena después de esa confrontación, donde el clímax, ¿no? Donde se da precisamente ese eximir esa culpa, ese sacar, ¿no? Ese revelar la verdad, esa verdad que te hace libre, como decía el gran maestro Jesús, o sea, cuando de repente sale todo eso y termina, ¿no? Entonces se derrota, se desbanca eso y, y llega ese final con ese rugido, ¿no? En la roca, así de esa, esa parte mostrando que yo ahora tengo el poder, ¿no? Como el retorno del rey hacia el sí mismo, hacia cuando ya me domino, o sea, el poder ya tener un dominio en mí al final. La lluvia cayendo, se apaga el fuego porque estaba todo como incendiado. El fuego quiere y habla precisamente de que hay ese momento en donde todo termina, ¿no? Todo fuego quema el pasado y las cenizas dan pie a lo nuevo, ¿no? Entonces, ese paso firme de Simba caminando, Rafiki lo mira, su madre, no sube a la punta de la roca del rey, lanza el famoso rugido y o sea, se ha cumplido el proceso, o sea, se ha llevado a cabo, ¿no? Simba ya no es Mufasa, ahora ha integrado a Mufasa, es Simba, tiene otra historia y Mufasa está en él, pero no es Mufasa, ¿no? Entonces, ese trono interno de los que todos estamos buscando tener, que es el control de nosotros, ¿no? Entonces, esta historia habla de la pérdida, del duelo que tenemos cuando nosotros entramos en un evento crítico y cómo podemos llegar a recuperarnos, ¿no? Con ayuda también de nuestros sentimientos, pensamientos, de nuestra parte femenina y masculina, a salir de lo que es la distracción en algún momento, ¿no? Entonces, el ego se va a alinear finalmente con la conciencia y al final termina restableciéndose esa parte, ¿no? Al final se presenta, pareciera que, ¿no? El nuevo rey león, que es el hijo de Simba con Nala, y se ha cumplido el ciclo. Cuando damos cuenta de esta historia, amigos, nos damos cuenta que es algo más que simplemente una canción linda que recordamos, un cuento, una historia que a lo mejor nos da alegría recordar y que a veces nos sacaba nuestra lagrimita cuando moría Mufasa, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que conlleva elementos mucho más profundos que son significativos directamente para nuestros procesos transformadores. No hay transformación sin un elemento resistente, sin que ese elemento resistente cause sufrimiento, dice Jung. Es por eso que toda transformación duele. Por eso la transformación de Simba es parte de nuestras transformaciones personales.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa desdicha de perder a esos seres amados y en medio de ese proceso intentamos desahogarnos o liberarnos a través de lo que es la fantasía? Y la fantasía constante en nuestra vida ahora ya se ha vuelto nuestra aliada, ya es esa Hakuna Matata que invade nuestra vida, y cuando nos tomamos conciencia y volvemos a nosotros, a veces no queremos, nos cuesta trabajo, no nos recordamos, negamos el ser nosotros. Cuando nos damos cuenta y retomamos el trono, volvemos a ser reyes de nosotros, volvemos a tomar nuestra identidad verdadera, volvemos entonces a dar ese rugido en la roca, en esa piedra sólida. Es entonces donde retomamos nuestra verdad, aquella que siempre va a estar funcionando, aquella que fuimos, somos y seremos. Esta verdad, amigos, es la que nos libera realmente. Entonces, esta es la historia de Simba, y yo les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en este análisis, en esta noche. Nos quedamos para los que tengan alguna duda, algún comentario, algo que por aquí en los que estamos acá reunidos. Para los que están en las redes sociales viéndonos en algún momento, bueno, les agradezco muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, y los que ven por video esto, pues con mucho gusto, ahí lo que necesiten, ya saben que estoy para servirles, amigos. Bueno, vamos a cerrar nuestra grabación y me quedo para los que estamos aquí, ¿vale?